Would you be willing to speak under oath to give your version of these events? 100%. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy viernes nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos en el Brasil. El presidente Michel Temer acaba de ser absuelto por el Tribunal Superior Electoral con 4 votos a favor y 3 en contra. Con ese fallo, el mandatario queda libre de los cargos que se le imputan por presunta financiación ilegal durante la campaña electoral del año 2014 para la reelección de Dilma Rousseff, a quien acompañó como vicepresidente. El juez relator Herman Benjamín fue el primero en votar por la salida del presidente al sostener que Temer, junto con Dilma Rousseff, cometieron abuso de poder político y económico. Mi voto es por la anulación de la fórmula presidencial electa en 2014 por los abusos que fueron investigados en estos 4 procesos. Ha sido salvado por un voto, algo que se veía venir, pero que igual no hace sino para algunos, por ejemplo en O Globo dicen, no fortalece a Temer, lo que sí hace probablemente es prolongar su agonía. Este es uno de los titulares de qué periódico es, si me pueden dar la información. De O Globo dice, Tribunal Superior Electoral ignora pruebas de corrupción y libra a Temer de la casación, o sea, de la anulación de su elección por 4 votos a 3. El voto decisivo fue dado por Gilmar Méndez. Tribunal deja a Dilma libre para presentarse en el 2018. ¿Y por qué dice que ignora las pruebas de la corrupción? Porque el juez relator quiso que se incluyeran las últimas declaraciones de Lavallato en este proceso, pero se negaron el resto de jueces y consideraron que no, porque no habían sido presentadas durante el proceso, se habían presentado después. En realidad ha sido librado más que nada por una cuestión procesal que de contenido. Por 4 votos a 3, el Tribunal Superior Electoral absuelve a Michel Temer. Ese fue de Sao Paulo. Casan los jueces que votaron a favor. Los jueces que votaron en contra, hay 2 que fueron nombrados por Temer como jueces en este cargo y uno de ellos, Méndez, es considerado cercano al presidente. Lo que ha dicho lo que ha dicho Benjamín, el relator de esta causa, ha dicho, yo me niego a enterrar una prueba viva, porque él dice que sí hubo declaraciones que fueron dadas antes de que se cerrara el periodo de pruebas en contra de Temer, y dijo, yo puedo participar en el velorio, pero no cargo el ataúd. Claro. Sobre este caso, ¿no? Y antes de comentar, esto es la votación: 3 a favor, 4 en contra. Y bueno, esto lo libra de este juicio, pero no del juicio que tiene por corrupción en la vía penal. Claro, además hay que decir sobre este tema específicamente que el presidente de ese tribunal había llamado un poco a tener en consideración el contexto político que podía desestabilizar, o sea, ya había introducido algún tipo de criterio no jurídico, sino simplemente de consideraciones políticas y estabilidad, ¿no? Ahora, efectivamente, ahora viene el proceso que por corrupción al que puede verse enfrentado Temer. Ahí, por ejemplo, en Brasil, contrariamente a lo que comentamos con respecto a Estados Unidos o al Perú, los presidentes sí pueden ser procesados, ¿no? Claro que después tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Pero sí puede haber una investigación fiscal que se puede abrir, ¿no? Y bueno, ese es el siguiente paso, aunque evidentemente va a ser un poco más largo que lo que hubiera podido ser esta decisión del Tribunal Electoral. Sí, ¿no? bueno, depende del Procurador General, que tiene que acusar al presidente Temer en base sobre todo de las declaraciones de uno de los empresarios más ricos del Brasil, ¿no? De los dueños del frigorífico, que lo están acusando de haber permitido sobornos a Eduardo Cunha, que está preso, ¿no? Claro. Y lo que se va a decidir el lunes también va a jugar a favor o en contra, se va a determinar en ese momento, porque el partido aliado del PMDB, el PSDB, el Socialdemócrata, va a definir si es que lo siguen apoyando o no en la Cámara, en las votaciones. Si deciden alejarse,
de la votación con el partido que está en el poder, que es el PMDB, entonces pasarían dos cosas. Uno, se quedaría sin la mayoría necesaria para aprobar reformas económicas y también para poder evitar una votación a favor de un impeachment. Exactamente. Entonces, sí. Tampoco puede ser que quizás tampoco garantice la estabilidad económica, ¿no? Claro, ese es el problema, ¿no? Él se presenta como el garante de la estabilidad, de los resultados que ya se están dando, es verdad, algunos resultados que ya están comenzando a darse, pero si se da este escenario de inestabilidad respecto de su propia, digamos, permanencia en el poder, pues eso también va a tener efectos sobre la economía, eso está muy claro, ¿no? Y siguiendo con el caso del Brasil, sobre el proceso que aún tiene pendiente Michel Temer, él se ha rehusado a contestar al interrogatorio de la Policía Federal, pese a que su defensa solicitó una prórroga al Supremo Tribunal Federal para emitir las respuestas a las 82 preguntas formuladas en torno a la acusación en su contra por presuntos sobornos. Temer se mostró confiado en que culminará su mandato para diciembre de 2018, tras ser consultado por la deliberación de los magistrados del Tribunal Superior Electoral, que emitirán una decisión sobre los presuntos aportes ilegales a su campaña en el 2014. En este caso, el interrogatorio fue presentado por escrito y él entonces se ha negado a contestar. Y pasando a otro tema, la primera ministra británica, Theresa May, no renunciará pese al resultado adverso en las elecciones que adelantó ella misma en busca de reforzar su posición. May buscará formar gobierno con los unionistas de Irlanda del Norte, que con sus 10 escaños darían el respaldo necesario al ahora debilitado Partido Conservador de May. Theresa May trata de asimilar el resultado agridulce de la última elección, tras perder la mayoría conservadora en el Parlamento. Según los datos oficiales, los Tories obtuvieron 318 escaños de los 326 necesarios para hacer gobierno. Desde su oficina en Downing Street, May anunció que formará una coalición con los unionistas norirlandeses, quienes lograron 10 curules, cifra suficiente para tal propósito. Lo que el país necesita más que nunca es la certeza, y habiendo obtenido el mayor número de votos y el mayor número de escaños en las elecciones generales, está claro que solo el Partido Conservador y el unionista cuentan con la legitimidad y capacidad de proporcionar esa certeza, comandando una mayoría en la Cámara de los Comunes. May reconoció que la coyuntura política le es adversa, sin embargo apeló a la estabilidad para llevar a cabo las negociaciones con la Unión Europea para la puesta en marcha del Brexit, cuyas jornadas iniciarán en 10 días. A través de una rueda de prensa, los unionistas norirlandeses confirmaron que iniciarán las conversaciones con May para garantizar la gobernabilidad. Por su parte, Jeremy Corbyn destacó el desempeño del Partido Laborista al registrar 261 asientos, 31 más que los obtenidos en 2015 y a solo 2 puntos de diferencia con los conservadores en la votación general. Corbyn emplazó a la primera ministra a renunciar al cargo al destacar que con los resultados electorales perdió apoyo y mayoría legislativa. La primera ministra llamó a elecciones porque quería un mandato. Bueno, el mandato que tiene es perder los escaños conservadores, perder votos, perder apoyo y perder la confianza. Creo que eso es suficiente para que se vaya a dar paso a un gobierno que será verdaderamente representativo de todo el pueblo. A este pedido se sumó la ministra principal de Escocia y lideresa del Partido Nacional, Nicola Sturgeon, quien no descartó entablar una alianza con el Partido Laborista para dejar a los conservadores fuera del gobierno. Theresa May, cuyo apellido en castellano significa mayo, bueno, algunos dicen con las justas ha llegado a junio y no se sabe por cuánto tiempo más estará en la 10 de Downing Street. Es una derrota que ella misma buscó, es un tiro que le salió por la culata a Theresa May. No sé cuántas veces han dicho los reporteros de la BBC que los resultados han sido desastrosos para la primera ministra. Sí, ha sido una apuesta. Claro, ella lo que buscaba en realidad pues era reforzarse dentro de su propio partido y ir más fuertes en las negociaciones con la Unión Europea, y al final es al revés, sale aún más debilitada dentro de su partido, que está muy cuestionada dentro, pero que igual la quieren mantener porque no hay otra figura que pueda, digamos, mantener más o menos unido el partido, y frente a la Unión Europea, pues va a aparecer como una negociadora débil, ¿no? Y con la perspectiva, como muchos analistas piensan, que ya probablemente no va a durar más de un año en el cargo, ¿no? Y entonces eso va a significar también
que probablemente haya retrasos, ¿no? Retrasos en la negociación con la Unión Europea, que en principio debe comenzar ahora el 19, ¿no? Oficialmente comienza en el 19, pero ella va a tener que ponerse de acuerdo con este partido unionista que no quiere un hard Brexit, como se dice, un Brexit duro, como ella eventualmente por la frontera con Irlanda, por la frontera, ¿no? Con Irlanda, efectivamente, Sur. Así es, ¿no? Tienen ese problema de la frontera con Irlanda, entonces no quieren que haya un Brexit duro, como a lo que ella apuntaba. Y también porque dentro del propio partido conservador también hay sectores que no quieren tampoco un Brexit duro. Entonces va a tener otros que sí, por supuesto, ¿no? Que están incluso diciendo que no haya ningún acuerdo y que no se les pague nada, no se le pague ninguna deuda a la Unión Europea y cosas por el estilo, ¿no? Y además lo que creo que más mortifica en la Unión Europea es la incertidumbre, ¿no? Claro, porque por lo menos ya sabían más o menos hacia dónde aparentemente quería ir hasta cierto punto por lo menos quería ir May, pero ahora ya no se sabe. Y este partido de Irlanda del Norte, conservador, fundado por un pastor protestante, bastante conservador también en ideas sociales, va a ser el que va a tener el poder en sus manos. De alguna forma sí, ¿no? Va a poder introducir temas propios que les preocupan en Irlanda del Norte, temas que tienen que ver temas sociales, impuestos, cosas por el estilo, pero también su visión en cuanto a lo que significa el Brexit. Es un partido que está a favor del Brexit, efectivamente, pero que, como decías, efectivamente, por el tema de la frontera con Irlanda, no quiere que sea un Brexit que signifique pues un rompimiento total con la Unión Europea, ¿no? La sorpresa también ha sido Jeremy Corbyn, que su propio partido no lo querían sacar hasta hace poco, era considerado muy extremo, que se iba demasiado hacia la izquierda, se ha mantenido en ese discurso y ha ganado sobre todo el voto de los jóvenes que esta vez sí votaron. Así es, que era un poco lo que era la incógnita, ¿no? Si votaban ellos de manera, digamos, fuerte, eso podía favorecer a Corbyn y es efectivamente lo que se ha dado, ¿no? Ahora, muchos mencionan que en realidad más que una adhesión en muchos casos a la figura de Corbyn, que sí la hubo de alguna manera, pero también ha sido también un rechazo, ¿no?, al Partido Conservador, en particular por los temas sociales, ¿no?, las políticas sociales, ¿no? Y de no crecimiento, pero en particular a May, porque hemos visto que la lideresa de los Tories del Partido Conservador en Escocia le ha ido muy bien al Partido Conservador en Escocia, frente al partido de Nicola Sturgeon, que había tenido un muy buen desempeño en las elecciones pasadas. Exactamente. Entonces también tiene que ver con un tema de liderazgo. Lo que pasa es que resalta más el problema de Theresa May. Lo peor para ella es que ella personalizó mucho la campaña. Claro, estable ella seguro. Según muchos hablaron que incluso hizo una campaña de tipo presidencial, ¿no? O sea, como si fuera un país de tipo régimen presidencial, y eso hace que aún más que su derrota sea personal, sea tan humillante, ¿no? Ahora, tú mencionaste el tema de Escocia. Una víctima colateral de esto es el Partido Nacional de Escocia, justamente. De Nicola Sturgeon, que quería convocar a un nuevo referéndum incluso, para no salirse de la Unión Europea. Ha perdido 21 parlamentarios, ¿no? Y entonces es la perspectiva de un nuevo referéndum independentista en Escocia. Digamos, no, ya queda postergado, ¿no? Por lo menos postergada, sí. Claro. Y bueno, UKIP y los otros partidos casi no han tenido protagonismo, entonces también estas elecciones han reforzado la figura bipartidista en el Reino Unido, ¿no? Exactamente, así es. El resultado electoral en el Reino Unido también generó reacciones dentro y fuera de la zona europea, a solo días de que se empiece a negociar, como estábamos diciendo, el proceso del Brexit. No, they don't have an overall majority at this stage. 314 for the Conservatives, that's down 17. 266 for Labour. El resultado electoral en Reino Unido abre un panorama de incertidumbre sobre las negociaciones del Brexit duro que había prometido Theresa May en la campaña. Desde Praga, la Unión Europea reaccionó con moderación y descartó que la estrecha victoria de May impacte en las conversaciones para la salida del Reino Unido. Primero debemos ponernos de acuerdo sobre el divorcio y las modalidades de salida, y luego tenemos que contemplar la arquitectura de nuestras futuras relaciones. Espero que el resultado de la elección no tenga un impacto importante en las relaciones que estamos llevando a cabo. El primer ministro francés, Edouard Philippe, señaló que este resultado electoral no debe cuestionar la postura soberana de Londres frente al Brexit. No estoy seguro de que debamos estar leyendo los resultados de esta votación, poniendo en duda la posición soberana que el pueblo británico expresó con el Brexit. Cualquiera que sea el gobierno que emerja de las elecciones, será un socio legítimo en el diálogo con el gobierno francés. Luego de recibir al jefe de Estado de Rumanía, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó de sorpresiva la elección de May, aunque por estrecho margen. Sorpresiva.
Los próximos 10 días se llevarán a cabo las conversaciones con Bruselas bajo el nuevo gobierno que encabezaría May con los unionistas norirlandeses, tiempo que será crucial para conocer el futuro del Brexit. Firme y estable era el eslogan de Theresa May a lo largo de toda esta campaña. Bueno, lo que queda es que no es ni muy firme ni muy estable. No se sabe para comenzar cuánto tiempo más permanecerá como primera ministra, ¿no? Y también estos resultados han impactado. El resultado de la elección británica ha provocado la caída de la libra esterlina frente al euro y al dólar estadounidense. Las urnas castigan a la libra esterlina. La divisa británica ha caído de manera consistente a medida que se conocían los resultados de las elecciones generales en Reino Unido. La libra, que anticipa lo que se puede definir como un escenario de incertidumbre y difícil gobernabilidad, ha llegado a perder hasta un 8% de valor en su cambio con el euro. En su comparativa frente al dólar tampoco ha salido mejor parada, ya que ha llegado a marcar descensos del 2% hasta los 1,27 dólares. El retroceso de la libra refleja el temor a que Theresa May no tenga el respaldo suficiente para afrontar desde una posición de fortaleza las futuras negociaciones con la Unión Europea sobre el Brexit. Bueno, y mientras se especula sobre la duración que podrá tener Theresa May como primera ministra y viviendo en Downing Street, donde es la sede de gobierno, el que sí aseguran va a permanecer, así cambien los primeros ministros, es este personaje que habita ahí, que es Larry, el gato, que dice acá, se mantiene fuerte el número 10, mientras que el país se hunde en el caos. ¿Qué periódico es este? El Telegraph. Este es Larry, que fue necesario ya tener a Larry en Downing Street porque habían ratones y ratas. Entonces es considerado un funcionario público y por lo tanto él no se va con los primeros ministros, no se fue cuando dejó el cargo David Cameron, ha seguido con Theresa May y así se vaya Theresa May, pues Larry seguirá. Lo que se especulaba es que si llegaba Jeremy Corbyn a ser primer ministro, el socialista, el jefe, el líder de los laboristas, iba a llevar también a su gato, que además se llama El Gato. El gato, que dice Corbyn que él pensaba que más bien su gato era conservador, porque lo veía con una actitud muy individualista. Pero ahora que se ha hecho amigo de un gato que han adoptado, un gato abandonado, entonces puede pensar que sí, pues, que es laborista, que es un gato socialista, El Gato. Ahí está, Larry paseándose, bueno, pero por su casa es su casa. Una intensa jornada cumplió hoy, cambiando de tema, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski en París, en donde intervino en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. Hoy también se conoció que la OCDE ya está discutiendo cuándo y cómo se iniciará el proceso de ingreso del Perú a ese organismo internacional. El Perú y América Latina necesitan crecer entre 5 y 6% anual para generar empleos y oportunidades. A esta conclusión llegó el presidente Pedro Pablo Kuczynski durante su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, realizado en la ciudad de París. Nosotros creemos en el crecimiento económico con apertura y respeto al ambiente. Y en este momento estamos viendo en el mundo unas voces discordantes con eso. Y tenemos que ser muy cuidadosos. El jefe de Estado, quien realiza una visita oficial en Francia, dijo que una de las razones que hacen que el Perú tenga grado de inversión es la reforma económica impulsada desde hace 2 décadas. Era bien difícil hacerlo y se hizo, y hoy el valor presente de las reformas de las pensiones del Estado para el futuro es 35 a 40% del PIB, en comparación con una cifra que en ese entonces se situaba alrededor de 80%. Kuczynski Godard afirmó que la mejor forma de mantener el sistema democrático es trabajar con la opinión pública. La opinión pública sí se da cuenta que la pura politiquería no conduce a nada. Lo que quiere la gente es una mejor vida para ellos y sobre todo sus hijos, y por eso están dispuestos a apoyar reformas. Al término del encuentro, el mandatario sostuvo una mesa de trabajo con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, cita que calificó como muy productiva. También dialogó con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, Ángel Curría, y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Ya han dado el banderazo
para iniciar el proceso de acceso, lo cual implica que se inicie un proceso de alrededor de unos entre 2 y 3 años. Vemos con mucho optimismo por el gran trabajo que ha hecho Perú, por toda la relación que hemos tenido en los últimos años. Con ideas para la próxima Cumbre de las Américas en abril, el apoyo del BID a nuestro programa de saneamiento y de agua y el apoyo del BID a la digitalización en el Poder Judicial y la Fiscalía. Por la tarde, el presidente de la República participó de una reunión con unos 60 empresarios franceses, miembros del movimiento de empresas de Francia o MEDEF. También está la ministra Cayetana Aljovín y el ministro Alfredo Torne en esta participación, en este foro. ¿Por qué es importante para el Perú esta meta de ser parte de la OCDE? O sea, la OCDE es una especie de organismo donde obligan a los países a hacer una serie de reformas que mejoren la gobernabilidad, ¿no? En todo sentido, no solamente al plano económico, sino sobre todo a nivel institucional. Entonces, para el Perú es si se quiere, obligarlo al Perú a hacer todas estas reformas para formar parte de este club, ¿no? Y entonces, en ese sentido es muy importante, tanto así que Colombia también está en este proceso, Chile ya está, Argentina también quiere formar parte, y es sobre todo desde un punto de vista institucional, ¿no? Más allá del tema puramente económico, es muy importante formar de este grupo. Y el presidente ha insistido también con lo que se ha hablado ayer con el presidente Macron en el tema del medio ambiente, ¿no? El crecimiento sostenible. Sí, ha hablado de algunas voces discordantes, aunque en realidad más bien habría que decir un vozarrón, un vozarrón, no muy agradable que digamos. Efectivamente, el Perú pues está muy comprometido con esto. No olvidemos que acá pues se realizó la COP20 en preparación a la COP21, que fue en París donde se firmaron el acuerdo, ¿no? O sea, Perú ha tenido un papel muy importante, y en particular el exministro Pulgar Vidal, ¿no? A todo el mundo que fue aplaudido. Están los ministros peruanos, el ministro Aljovín, el canciller y el ministro de Economía, Alfredo Torne, participando en esta reunión en el marco del encuentro de la OCDE en París, que es la sede, está en París. Así es, la sede está en París. Y el secretario general es mexicano, Miguel Ángel Gurría, que ahí lo vemos junto al costado del presidente Kuczynski en esta mesa redonda. Una pausa y al volver. Miles de venezolanos encendieron velas en memoria de las víctimas de las protestas. Además, Cataluña anuncia un nuevo referéndum para definir su independencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió el silencio que mantuvo por 24 horas sobre el testimonio de James Comey, y no solo lo acusó de ser un soplón, sino que él mismo señaló estar dispuesto a prestar testimonio. James Comey es un soplón, así ha señalado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter. Esta mañana escribió: a pesar de tantas falsas declaraciones y mentiras, una total y completa reivindicación. Y wow, Comey es un soplón. Horas más tarde, el republicano dijo que el testimonio de Comey demostró que no había intentado obstruir la justicia. Ayer no mostró ninguna colusión, ninguna obstrucción. Lo estamos haciendo bien. Esa fue una excusa de los demócratas que perdieron la elección que algunas personas piensan que no deberían haber perdido. Pero estábamos muy felices, y francamente Comey confirmó mucho de lo que dije, y algunas de las cosas que él dijo simplemente no eran ciertas. Los demócratas piensan lo contrario. La lideresa de la minoría, Nancy Pelosi, cree que no hay duda de que Trump abusó de su poder durante sus interacciones con el exdirector del FBI. Creo que abusó de su poder. Si obstruyó a la justicia, quedan los hechos. Que se presenten, y eso es lo que queremos, los hechos. Pese a ello, el presidente Trump negó haberle dicho a Comey que deje la investigación contra su ex asesor Mike Flynn, agregando que está dispuesto a dar su versión de los hechos bajo juramento. 100%. No le dije, apenas conozco a este hombre.
No voy a decir que quiero que haga promesas de lealtad. ¿Quién haría eso? Prometo lealtad bajo juramento. Mientras tanto, los miembros del Parlamento ruso han coincidido en que no escucharon nada nuevo o interesante sobre Rusia durante el testimonio del ex jefe del FBI ante el Senado. Para el líder del Partido Liberal Demócrata de Rusia, Vladimir Zhirinovsky, los supuestos lazos entre Trump y los rusos son usados por los opositores del republicano para revivir la imagen de Rusia como enemigo. Aquí es la palabra de Donald Trump contra la palabra de James Comey. Si no hay ninguna cinta que aclare lo que realmente se dijo, ¿va a quedar así? Sí, porque además el propio Comey, digamos, él no ha afirmado que haya habido digamos, que le haya ordenado tener la investigación. O sea, digamos que se le Pero pueda... así lo hubiera ordenado, tampoco consta. Tampoco consta. Dos versiones. No, efectivamente, ¿no? Claro que el otro podía dar lugar eventualmente a... Bueno, en realidad no puede dar ni siquiera un proceso judicial. No hay ninguna claro, prueba. Así es. La cosa quedaba a nivel político y, como decíamos ayer, la mayoría es republicana y por lo tanto no se iba... Es muy difícil que pueda hacer un procedimiento de impeachment contra Donald Trump, ¿no? O sea que... Lo que pasa es que de todas maneras la figura de Donald Trump sigue pues siendo digamos afectada y de todas maneras las investigaciones continúan por parte del procurador especial, ¿no? Igual sobre el tema de la digamos injerencia rusa, ¿no? Eso sí continúa, ¿no? El director estadounidense Oliver Stone realizó una docena de entrevistas al presidente de la Federación Rusa y Vladimir Putin, logrando un total de 30 horas de material en el que ambos hablan abiertamente incluso de las relaciones entre Washington y Moscú. La última de las conversaciones se hizo durante la presidencia de Donald Trump. En los primeros fragmentos aparecidos antes de su emisión en la cadena Showtime, Putin habló del senador republicano John McCain, uno de los políticos estadounidenses más críticos de los rusos. El jefe del Kremlin lo acusó de vivir en el viejo mundo. Bueno, honestamente me gusta el senador McCain en cierto punto. Sí, no estoy bromeando. Me gusta su patriotismo y puedo vincularlo a su consistencia en la lucha por los intereses de su propio país. Ya sabe, en la Roma antigua estaba Marcus Porcius Cato, el viejo, quien siempre terminaba todos sus discursos usando las mismas palabras. Cartago debe ser destruida. Personas con esas convicciones, como la del senador que usted menciona, él aún vive en el viejo mundo y ellos son renuentes a ver el futuro. No están dispuestos a reconocer cuán rápido el mundo está cambiando. Ahí coinciden nuevamente Vladimir Putin y Donald Trump. Donald Trump criticó a John McCain de ser un perdedor por haber sido tomado prisionero durante la guerra de Vietnam y ahora tiene esta opinión de McCain, Vladimir Putin. Vamos ahora a Venezuela. La marcha de las luces le dio otro rostro a las protestas antigubernamentales en Caracas. La última muerte, la de un adolescente, fue rechazada en estas movilizaciones. Caracas se iluminó la noche del jueves en memoria de los 67 caídos en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el cielo podía vislumbrarse la caminata nocturna o marcha de las luces, que tuvo como punto de concentración el lugar donde el adolescente Neomar Lander murió la tarde del miércoles tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena. Varios manifestantes colocaron allí velas, rosarios y banderas, además de fotografías de otros jóvenes que, al igual que Neomar, perdieron la vida en la represión de las movilizaciones. Por él y por todos los jóvenes que han muerto, tenemos que seguir en la calle. No es justo que estos delincuentes sigan matando a este luchador. ¡Gloria al bravo pueblo que... Este viernes, los restos de Neomar Lander fueron sepultados en un cementerio de Guarenas. Las causas de su deceso aún son investigadas por la Fiscalía, aunque el oficialismo ya adelanta una conclusión de quiénes serían los culpables, basándose en supuestos testimonios de testigos. Que no le importa ni siquiera el destino de los jóvenes y que los lanza a las calles a matarse y luego salen ellos a llorarlos hipócritamente. Continuando con su agenda de calle, decenas de estudiantes universitarios se dirigieron pacíficamente este viernes hasta la sede de Conatel, órgano del Estado venezolano que regula las comunicaciones.
Tras negarles la entrada, las autoridades permitieron a los universitarios ingresar para entregar un documento con sus exigencias, aunque no se tomó ningún acuerdo. Es responsabilidad complacer a Nicolás Maduro, decir lo que a Nicolás Maduro le gusta, decir lo que Nicolás Maduro espera que nosotros digamos. No, eso no es responsabilidad. Aquí tiene... Por su parte, trabajadores chavistas del programa de construcción de viviendas, la Gran Misión Vivienda Venezuela, marcharon hoy en respaldo de la constituyente. Aprovecharon un encuentro en Caracas para presentar al Ejecutivo un plan para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. La oposición venezolana presentó ante la Fiscalía General una demanda penal contra el presidente Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo por tratar de cambiar violentamente la Constitución sin apelar a la decisión de la ciudadanía. Hasta la sede del Ministerio Público acudió el diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Huanipa, en nombre del partido Primero Justicia y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. Él remarcó que el gobierno y los órganos electorales habrían incurrido en una falta según el artículo 143 del Código Penal, cuya sanción contempla penas de cárcel de 12 a 14 años. En el Diario Nacional de Caracas hay un artículo donde se pregunta si es que la fiscal Luisa Ortega puede servir de puente junto con el sector de chavistas descontentos por esta convocatoria de Nicolás Maduro a modificar la Constitución de Hugo Chávez. Claro, el problema es que hasta qué punto incluso los chavistas, digamos, chavistas originales, si se quiere, para llamarlo de alguna manera, estarían también dispuestos a dejar el poder, ¿no? Porque en medio de todo es el chavismo que está en el poder, puede estar ahora dividido, pero es el conjunto del chavismo que está en el poder. Es una hipótesis. Hasta qué punto es realista, no estoy muy seguro, ¿no? No estoy muy seguro. Pero bueno, es una posibilidad que se podría barajar, ¿no? Bueno, y esta información, el Papa de NTN24, el Papa Francisco apoyará el diálogo en Venezuela solo si hay canal humanitario, liberación de presos políticos y elecciones. Bueno, eso ya es distinto, ¿no? Porque claro, había recibido ya ayer, eso sí, había salido esta información que había recibido a miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana. Además, el clero venezolano es crítico del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? En el Vaticano ya escuchó el discurso de Monseñor Diego Padrón, quien expresó el aumento de conflictividad como consecuencia de profundo sufrimiento al que se viene sometiendo al pueblo venezolano. Bueno, eso sí sería un cambio de actitud del Papa Francisco con respecto a Venezuela. Efectivamente, ahora sí. Digamos, la posición que la oposición esperaba del Papa, ¿no? Y se ha dado, pero en fin, tal vez un poco tarde, pero ya está bien que lo diga. El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció hoy un referéndum sobre la independencia de esa región española para el domingo 1 de octubre, a pesar de la prohibición del gobierno español y la justicia. El 1 de octubre de 2017, ese es el día elegido para celebrar el referéndum independentista catalán. Lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La pregunta a la que deberán responder los catalanes es: ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Y la respuesta que den nuestros conciudadanos en forma de sí o de no será un mandato que este gobierno se compromete a aplicar. Corresponde a las catalanas y a los catalanes decidir su futuro. La respuesta del Ejecutivo español no se ha hecho esperar. El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha recordado que el referéndum es inconstitucional. La resolución del Tribunal Constitucional de febrero de 2017 estableció taxativamente que cualquier acto preparatorio firmado por el Gobierno de la Generalidad o por cualquier institución catalana es un acto contrario a la ley y que tendrá las correspondientes consecuencias legales. El ministro ha reiterado su invitación a Puigdemont para que acuda al Parlamento a dialogar con los representantes de la soberanía nacional. Según las encuestas, algo más del 44% de los catalanes apoyan la independencia frente al 48% que están en contra. 6 de cada 10 no creen que la independencia de Cataluña se haga realidad.
Los franceses volverán a las urnas este domingo 11 de junio, día en que se celebrará la primera vuelta de las elecciones legislativas. Estas elecciones permitirán que 200 escaños de la Asamblea Nacional sean renovados. La fuerza política con mayores opciones de obtener la mayoría parlamentaria es la República en Marcha del presidente Emmanuel Macron, según varios sondeos. También la fuerza de oposición estaría representada por los republicanos, formación conservadora que postuló a François Fillon en las presidenciales. El panorama se presenta sombrío para el Frente Nacional y el Partido Socialista, quienes obtendrían una escasa representación. Al volver, el Estado Islámico reclama la autoría de un atentado suicida en un mercado iraquí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Qatar que deje inmediatamente financiar al terrorismo antes de cualquier posible tentativa de Washington de mediar ante los países árabes que rompieron relaciones con el Emirato. Estados Unidos ha pedido a sus aliados del Golfo aliviar el bloqueo contra Qatar, pero el presidente Donald Trump ha dado una condición para ello, que el Emirato ponga fin al financiamiento de grupos terroristas. Tenemos que detener la financiación del terrorismo. Decidí junto con el secretario de Estado Rex Tillerson, nuestros generales y militares, que había llegado el momento de pedir a Qatar que ponga fin a este financiamiento. En la víspera, Egipto, un país que también cortó vínculos con Qatar, pidió ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas empezar una investigación sobre las acusaciones de que Qatar pagó un rescate de hasta $1.000 millones a un grupo terrorista activo en Irak. En los medios, en todas partes, se informa que Qatar pagó hasta $1.000 millones para liberar a miembros de su familia real que fueron secuestrados y detenidos en Irak por este grupo, mientras estaban en casa. Esta violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, si es correcta, tendrá una influencia negativa en los esfuerzos de la lucha contra el terrorismo sobre el terreno. Este viernes, el canciller de Qatar se reunió con su contraparte alemán Sigmar Gabriel en Wolfenbüttel. El ministro germano pidió una resolución diplomática y terminar con el bloqueo hacia Qatar, que también afecta a la economía alemana, según dijo. Berlín y Doha también reaccionaron a la declaración conjunta emitida por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein, calificando a 59 personas como terroristas, entre ellos el líder espiritual de la hermandad musulmana, Youssef Qaradawi. Para el embajador jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, muchas de las personas mencionadas en dicha lista nunca han estado en Qatar y no tienen conexión alguna con su país. Esta crisis también ha salpicado a la cadena qatarí de noticias Al Jazeera, acusada de interferir en otros países. Sin embargo, su editor general ha rechazado la denuncia, insistiendo en que presentan diversas opiniones. Por lo tanto, no cambiarán su política editorial. Aquí llama la atención, y lo está destacando la prensa de Estados Unidos, estas declaraciones de Donald Trump sobre Qatar son diferentes de lo que ha expresado su secretario de Estado, Rex Tillerson, que vendría a ser el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que ha dicho que hay que suavizar este bloqueo a Qatar. Incluso ha dicho que este bloqueo está obstaculizando la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo, contra el ISIS en la región. Sí, porque Estados Unidos tiene una base sí, muy importante en Qatar, ¿no? Y entonces, efectivamente, una vez más, hay este desencuentro entre lo que dice Donald Trump y la gente de su staff, en este caso, en particular, el secretario de Estado, ¿no? Ahora, otro elemento, otro actor en este pleito viene a ser Turquía, porque ahora resulta que Turquía está del lado de Qatar, incluso tiene una pequeña base, y ha dicho que bueno, ha condenado la acción de los países del Golfo contra Qatar, y eso complica aún más la ecuación, ¿no? En realidad todo esto tiene que ver en gran parte en torno a esta especie de confraternidad musulmana de los hermanos musulmanes que nació en los años 30, y Qatar siempre se ha mostrado cercano a los hermanos musulmanes. Hamas en Israel forma parte de esta red, y también, por supuesto, los hermanos musulmanes de Egipto, ¿no? Y también tiene que ver con la posición respecto de Irán, ¿no? Y también en materia de política internacional, lo que ha llamado la atención es que recién ahora Donald Trump ha dicho que sí respalda el artículo 5 del tratado que conforma la OTAN, y ha dicho que sí, que están de acuerdo con ese artículo, que un ataque contra uno de los países de la alianza es un ataque contra todos, como fue, por ejemplo, cuando hubo la reacción estadounidense e invadieron Afganistán, y entonces tuvo el apoyo de los países de la OTAN. Ahora, ¿por qué lo ha hecho recién? No se sabe. Aún. Sí, pues no se sabe. Hay muchas cosas de Donald Trump que no se entienden todavía, ¿no?
Pero sí, una vez más, ¿no? Ahí es un poco, tiene reacciones que son... él dice que él dijo en su discurso que habían sido efectivamente coordinadas con Tillerson y con el Pentágono, pero como tú decías, un poco antes Tillerson había tenido una declaración bastante distinta. Claro, lo de Qatar, pero ¿por qué recién ahora lo de la OTAN? Bueno, Sí. Bueno, sí, pues. Sí. Al menos 4 civiles murieron y 12 quedaron heridos este jueves luego de un ataque aéreo de Arabia Saudita en una zona residencial en Sanaa, la capital de Yemen. Este es uno de los más de numerosos combates que se han reportado en Yemen en los últimos 2 años y que ya dejan más de 10.000 personas muertas y más de 50.000 desplazados. De acuerdo con las agencias humanitarias, la guerra civil en curso y el brote de cólera han llevado al país al borde del desastre, con más de la mitad de la población que necesita ayuda urgente. Un terrorista suicida mató a 31 personas y dejó a otras 35 heridas en un mercado en la ciudad de Musayab, a 80 kilómetros de Bagdad, según reportaron fuentes de seguridad iraquíes. Este atentado fue reivindicado por el Estado Islámico y señaló además que fue responsable de otro ataque suicida en una estación de autobuses en la ciudad sagrada de Kerbala, ocurrido casi en simultáneo. Un comunicado emitido por la agencia de propaganda AMAC aseguraron que no tienen identificado a ninguno de los 2 suicidas. El yihadismo está cerca de perder Mosul, su capital de facto en Irak, mientras que esta semana empezaron los operativos para arrebatarle también su bastión Raqqa en Siria. Corea del Norte asegura que probó con éxito un nuevo tipo de misil. El lanzamiento realizado el jueves fue la prueba exitosa de un nuevo tipo de cohetes de crucero tierra-mar, según informó hoy la agencia estatal de ese país. Corea del Norte probó con éxito un nuevo tipo de cohete de crucero tierra-mar el jueves, según confirmó la agencia estatal norcoreana KCNA. Los cohetes impactaron con precisión los blancos flotantes en el mar de Japón. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur había informado durante la mañana del lanzamiento de misiles de corto alcance que volaron unos 200 kilómetros a una altitud de 2 kilómetros desde la provincia de Gangwon. El Consejo de Seguridad de la ONU, presidido ahora por Bolivia, se abstuvo de llamar a una reunión e insistió en que solo los lanzamientos de misiles balísticos y los ensayos nucleares de Pyongyang están prohibidos por la ONU. Reino Unido coincidió en que las pruebas de misiles de crucero, aunque irresponsables y desestabilizadoras, probablemente no violan las resoluciones. La semana pasada, el Consejo adoptó por unanimidad una resolución elaborada por Estados Unidos que impone nuevas sanciones a funcionarios y entidades norcoreanas. Corea del Norte ha llevado a cabo 2 pruebas atómicas y decenas de lanzamientos de misiles desde el comienzo del año pasado. Al volver, el jamaiquino Usain Bolt alista su retiro y no estará en los próximos Juegos Olímpicos. Tenemos información que llega en vivo desde Ciudad de México. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto recibe a la canciller alemana Angela Merkel. Está en una conferencia de prensa. El sistema multilateral. En materia ambiental, le transmití a la canciller Merkel el compromiso de México con el Acuerdo de París y la conservación de la biodiversidad de nuestros países. Un tema del mayor interés para Alemania y México es la consolidación del Estado de Derecho. Compartí con ella los avances de México en materia de protección a los derechos humanos y nuestro trabajo para fortalecer a las instituciones y asegurar el cumplimiento de la ley. Agradezco también el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación
Angela Merkel visita México después de haber estado en la Argentina, donde también se reunió con el presidente Mauricio Macri. Algunos temas que tocaron fue, por ejemplo, la idea de tener un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que no existe todavía. Bueno, es que es un viejo proyecto que tiene años de años, que no se dio porque Mercosur simplemente estaba metido, pues, cuando había estos gobiernos más bien proteccionistas durante mucho tiempo, pues no funcionaba. Ahora, con estos nuevos gobiernos, más bien tanto en Argentina como en Brasil, hay la idea pues, de promover el libre comercio y entonces la idea, parece que un poco utópica, es de poder firmar a fin de año, ¿no? La Cámara Alta del Parlamento del Japón aprobó por unanimidad la ley de abdicación, una iniciativa que permite la renuncia del emperador Akihito de 83 años. La promulgación de esta medida llega meses después de que el mismo soberano expresó su deseo de dejar el trono por su edad y problemas de salud. La nueva ley se aplica solo a él mismo y establece que el gobierno fije el momento exacto en que tendrá lugar su salida dentro de los 3 años, aunque muchos creen que podría ser en el 2018. Para los expertos en temas sobre la familia real, la propuesta no es descabellada. La lógica es que los japoneses entiendan los sentimientos del emperador y hablen por él. Que el país le permita su retiro. El Parlamento ha tomado los sentimientos de la gente para deliberar sobre la abdicación. Es importante que cambiemos de acuerdo a la época, pero la esencia no debe cambiar. La esencia es una línea de sucesión masculina. Qué difícil le resulta poder renunciar al emperador o dejar o abdicar. Sí, pues... no por él, ¿no? Sino porque hay grupos muy conservadores que no quieren. Que no quieren, claro, porque efectivamente por eso el grupo conservador del emperador es visto casi como una figura casi sagrada, ¿no? Que ya no lo es. Que ya no, en una época sí tenía eso, pero hay muchos grupos conservadores que se aferran un poco a esa dimensión de alguna manera, ¿no? El atleta jamaiquino Usain Bolt dice que está listo para retirarse de las pistas tras conquistar todo lo que se propuso. Esto implicaría que el Rayo no estaría presente en las próximas Olimpiadas. Creo que soy una leyenda. He trabajado fuerte. He hecho todo lo que estaba en mis posibilidades para probarme a mí mismo como uno de los mejores atletas de la historia. Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, está listo para dejar las pistas en agosto y verá los Juegos Olímpicos de Tokio solo como espectador sin sentir remordimiento. Para mí será una alegría. Creo que será una alegría realmente sentarme, ver y recordar y tener ese sentimiento en el estómago de ver a todos esos atletas competir en los Juegos Olímpicos. Así que espero con ansias. Estaré afuera viendo y ayudando de la manera que pueda. Bolt tiene 4 eventos antes de retirarse. Estará en Ostrava el 28 de junio, en Mónaco el 21 de julio y del 4 al 13 de agosto en el Campeonato Mundial de Atletismo en Londres. Pero antes, el fin de semana correrá en Jamaica, su país natal. Será una recepción increíble. Estoy en casa y la cantidad de gente que me llama para tener entradas. El campeón olímpico en los 100 y 200 metros planos, que ostenta 11 títulos mundiales y 8 olímpicos, aún tiene cosas por hacer lejos de la pista. ¿Qué haré tras mi retiro? Hay muchos caminos que puedo tomar. Definitivamente quiero estar lo más cerca posible de la pista y el campo. Quiero estar tan cerca como se pueda. Haré mucho trabajo caritativo. Siempre dije que quiero trabajar con el fútbol, pero veremos cómo va. Aunque admite que extrañará a la multitud, asegura que está satisfecho porque logró todo lo que se propuso. Los amantes de los riesgos y de la comida ahora pueden tener una aventura de altura. En la ciudad de Bruselas, en Bélgica, un restaurante itinerante llamado Cena en las Nubes ofrece a los turistas platos gourmet a más de 40 metros de altura. El personal de servicio y los que van allí a comer son elevados en el aire por una grúa, siendo los invitados asegurados a sus sillas con cinturones de seguridad y arneses. Esta peculiar iniciativa gastronómica ya se ha expandido a más de 60 países de todo el mundo. Los residentes de Komi en la República Rusa fueron testigos de un sorprendente hecho al ser sorprendidos o asustados por un oso motociclista. El animal recorrió las calles de la ciudad montado en el sidecar o vehículo lateral de una motocicleta, acompañado por su entrenador, quien viajó en la parte trasera. El video ha recibido miles de visitas en las redes sociales en pocas horas.
Y así, con estas imágenes nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta luego.